Se abre la sesión del acto académico de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, por lo que respecta a sus grados en Derecho, Criminología, ADE, Gecofin y Multimedia y Artes Digitales. Permanezcamos en pie para invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que viene de ti, Señor, ilumine nuestras almas y, según la promesa de tu Hijo, nos dé a conocer toda la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentaos, doctores, cubríos. Se va a proceder a los discursos de los estudiantes. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Derecho, don Vicente Pérez Blanquer. Buenas tardes a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Católica de Valencia, autoridades académicas y administrativas, compañeros, familias y amigos, a todos quienes hoy se sienten orgullosos por nosotros, bienvenidos y gracias. Hoy es un día difícil para todos nosotros. Seguramente estamos llenos de muchos sentimientos de emoción, orgullo, felicidad, realización de sueños, de tiempo, de aprendizaje, de planes y caminos, de vidas compartidas y de futuros, porque sentimos que esta etapa llega a su fin. Las palabras que hoy escuchan representan sus silencios y miradas, esa mezcla de melancolía y alegría que sentimos por habernos
ganado el derecho a estar hoy aquí. Nos embarcamos en esta experiencia sin saber muy bien lo que nos depararía, pero lo que nunca nos imaginaríamos es que pudiéramos vivir una pandemia, que pudiéramos pasarnos casi un curso en casa haciendo clases online, o que nos reincorporaríamos con mascarillas, sin poder realmente ver la cara de aquellos que nos estaban enseñando. Dicen que somos la generación COVID, incluso que por ello estamos menos preparados. Pero permítanme que discrepe, porque hemos sido perseverantes. Hemos seguido en lo que nos apasionaba, a pesar de todas las complicaciones. Nos hemos autosuperado cada tarde que abríamos el manual en el mismo escritorio que nos habíamos pasado la mañana frente a una pantalla. Hemos sabido volver a la normalidad y hemos conseguido graduarnos en un grado que no solo nos forma en un oficio, sino que nos enseña la estructura intrínseca de la sociedad actual. Tom Brown dijo una vez: tienes una educación, tu certificado es tu título. Puede que pienses en él como un ticket para la buena vida. Déjame pedirte que pienses en él como para una alternativa. Piensa en él como un ticket para cambiar el mundo. Y eso es lo que desde aquí hoy os pido, como representante de los estudiantes de Derecho, pero sobre todo como compañero y amigo, que los miedos no os vezcan, que somos más capaces de lo que nos creemos y que ya tenemos nuestro ticket para hacer grandes cosas, tan grandes como lo somos nosotros, porque os aseguro que lo somos. Gracias a todos los profesores que hoy aquí nos acompañan, hemos aprendido que las leyes son normas, pero a la vez son armas. Y por ello tenemos el derecho y el deber de con ellas combatir todas las adversidades que nos depara el futuro para convertirnos en quien queremos ser. Porque, como decía Walt Disney, los sueños están para cumplirse. Para finalizar, deseo que nos motive siempre el ejercicio de nuestra profesión, con integridad moral y ética. Deseo que jamás dejemos de formarnos y seguir creciendo como personas conscientes y críticas, en conocimiento y perfección, porque las preguntas son siempre las mismas, pero lo que cambia es las respuestas. Muchas gracias, que Dios os acompañe en este precioso día y felicidades a todos. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Criminología, don Jorge Magro Martínez. Buenas tardes. Al reverendísimo y ilustre señor rector, a la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, familiares, alumnos de otros grados, compañeros titulados de la promoción 2022 del grado en Criminología de la Universidad Católica de Valencia y a las ilustres entidades, religiosas. Hoy tengo el privilegio y el orgullo de representar a todos los alumnos que tras estos años de carrera por fin nos graduamos. Qué lejano parecía al principio, pero como bien decía Silvia, va chicos, que en nada os graduáis. Y ahora mirad dónde estáis sentados. Después de 4 años, 40 asignaturas y mucho esfuerzo, pero por fin lo hemos conseguido. Por eso queremos darle las gracias, pese a haber tenido un año caracterizado por las dificultades, los cambios y los retos, donde hubo que aprender en un instante a adaptarnos a la docencia y a los exámenes online. También tuvimos que aprender a estar lejos de nuestra familia, a dejar de visitar a nuestros seres queridos y amigos, y a quedarnos en casa para absolutamente todo.
A pesar de ello, conseguimos superar este imprevisto entre todos. Por eso, queremos darle las gracias a la universidad y a todo el personal docente, pero también a nuestros padres, a nuestras familias, a todos los que hoy están a nuestro lado y también a aquellos seres queridos que hoy no pueden estar, pero que sí estuvieron cuando hizo falta. Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos en cada una de las aulas, en sus pasillos, en el mercado de Colón, en la terraza o en una de sus múltiples esquinas, y son todos ellos los que nos acompañarán para siempre. Así que, compañeros, gracias por los momentos vividos, por haberos conocido y por aprender de vosotros también. Y recordar que los momentos son efímeros, así que aprovechar y disfrutar de cada paso que deis, de cada uno de vuestros logros, pero también de los errores que cometáis, ya que de ellos es de los que más se aprende. Seguir creando nuevos recuerdos que atesorar y ser siempre vuestra mejor versión. No lo olvidéis, somos el presente, pero también el futuro de la criminología, y es nuestra responsabilidad seguir trabajando para que se le otorgue el reconocimiento que se le merece. No es fácil dar con las palabras que transmitan la emoción que compartimos en este momento de nuestras vidas y en el que damos un salto definitivo hacia el futuro, contentos de saber algo más sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y sobre lo que tenemos que ofrecer. Sobre todo, en relación a esto último, nos gustaría dar las gracias a los profesores por la experiencia y la enseñanza impartida a lo largo de este grado, ya que debido a sus exigencias han conseguido obtener lo mejor de nosotros mismos. Nos han hecho darnos cuenta realmente de lo que somos capaces y nos han motivado para lograrlo. Familiares y amigos que hoy nos acompañan, gracias por la oportunidad, la confianza y el apoyo. Sin vosotros no hubiese sido posible lograrlo, ni llegar hasta aquí. Y ahora sí, criminólogos y criminólogas, esto solo acaba de empezar. Es el fin de una etapa, pero tenemos todo un futuro por delante, lleno de nuevas oportunidades y experiencias, que ojalá podamos compartir en algún momento. Ánimo y mucha suerte. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Administración y Dirección de Empresas, don José Alberto Saiz Egea. Buenas tardes a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, familias, alumnos, compañeros y amigos. Primero que todo, agradecer a la UCV por la oportunidad brindada de ser alumnos de una universidad con unos valores tan firmes. A todas las personas que nos han acompañado y ayudado a afrontar todas las dificultades a lo largo de este camino, con tantas adversidades propiciadas por el COVID. Y en especial a mis compañeros por depositar su confianza en mí durante estos 4 años como delegado. ¿Nunca os ha pasado que cuando éramos pequeños, que recién entrábamos en el colegio, veíamos a los más grandes como muy grandes? Y que como que a nosotros nos faltaba mucho por llegar. Y cuando menos te lo esperabas, tú ya eras uno de ellos. Y no tenías la sensación de ser tan grande, ni mucho menos de que hubiera pasado tanto tiempo. A mí, con los chavales de la universidad, me pasaba lo mismo. Decía, madre mía, la universidad, cogiendo la rienda de sus vidas, con las carreras que les gustan. Y cuando menos te lo esperabas, tú ya eras uno de ellos. Y no tenías la sensación de llevar las riendas de tu vida y mucho menos a veces estudiabas la carrera que te gustaba. Y luego vendrá la edad de los 30 y dices, buf, una edad súper lejana. Y que cuando lleguemos a tenerla, pues nos habremos convertido seguramente en personas muy maduras, responsables e incluso alguno con su propia familia. El tiempo es implacable, el tiempo no espera a nadie. Lo bueno es que la vida es como un libro, en el cual se va notando todo lo que vas viviendo. Tu infancia, pasas página. La universidad, pasas página. Así con todo. En eso consiste, en ir pasando páginas. Pero lo bueno de todo esto es ver todo lo que te queda, que son nuevas páginas y solo tienes que descubrirlas. Así que no te cierres. Un libro no se lee hacia detrás, no. Hay que leerlo hacia adelante. Si algo nos ha enseñado la UCV es que el trabajo duro vence al talento cuando el talento nos está esforzando. Existe un error muy común que es confundir talento con habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. En cambio, la habilidad es algo que se crea, con esfuerzo, determinación y horas de dedicación. Ser sinceros con vuestras metas, porque la competencia va a ser alta. Salid ahí y ser los números 1,
que estoy seguro que todo aquello que os propongáis lo lograréis. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Multimedia y Artes Digitales, don Emilio José Marcos Aznar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, familias, alumnos y compañeros y compañeras. Me gustaría empezar con una frase que ha estado muy presente durante estos años de universidad y os la quería compartir. Un minuto es un mundo. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que nos la dijo nuestro gran profesor, José María Lajara, en primero de carrera, mientras faltaban apenas varios minutos para que acabara la clase. Nos decía, y nos sigue diciendo, que tenemos que aprovechar al máximo cada minuto que pasa, porque ese tiempo nunca lo vamos a recuperar. Es algo a lo que le he dado muchas vueltas estos días. La vida es el ahora, y por mucho que nos persiga el pasado o soñemos con el futuro, el presente es el momento que tenemos que disfrutar y aprovechar. Tras 4 años de carrera, de experiencias, de amistades, de momentos únicos, esta frase me sigue persiguiendo y espero que lo siga haciendo durante el resto de mi vida. Esta experiencia de 4 años de estudios van a ser inolvidables para mí, en especial por mi clase. No la cambiaré por ninguna otra, porque sé que nada hubiera sido igual. Puede que no seamos un grupo muy grande, sobre todo los días que llovía, pero eso ha hecho posible que cada una de nosotras y nosotros haya podido ser quien realmente es y poder crear esa diversidad de grupo que tanto me gusta. Así que a toda mi clase, muchas gracias por estos años. También me gustaría dar las gracias en especial a todo el profesorado del grado Multimedia. Habéis hecho posible que viva el diseño, tanto yo como mis compañeros, de una forma que mi yo de primero nunca pensaría que llegaría a sentir. Me llevo un pedacito de cada uno y una, ya que nos habéis dejado claro, tanto a mí como a los demás, que esta profesión es capaz de cambiar la forma de la que vemos el mundo. Un mundo que realmente necesita nuestra voz y creatividad para mejorarlo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Por último, no me gustaría olvidarme de las familias, tanto de aquellas personas que habéis podido asistir hoy, de aquellas que no han podido venir y de aquellas que tenemos presente en nuestro corazón. Gracias, gracias y gracias. Nos habéis dado la oportunidad de cursar este grado y nos habéis acompañado toda nuestra vida, hasta el día de hoy. Habéis pasado de vernos dando nuestros primeros pasos como unos bebés a vernos dando hoy nuestros primeros pasos como diseñadores multimedia. Así que lo podría decir más veces, pero más claro. Gracias. Y también quería dar las gracias en especial a mi familia, porque habéis hecho posible que la persona que era hace 4 años sienta mismo hoy orgullo de ser quien es. Quiero terminar con mi discurso recordando sobre todo a todas las personas que nos graduamos que un minuto es un mundo. Tenemos en nuestra mano el poder de hacer a nuestro alrededor algo increíble. Si seguimos, como se dice en mi familia, siempre adelante y siempre con amor. Enhorabuena a todas y a todas. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del claustro docente, la doctora Ruth Muñiz Calderón. Buenas tardes a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, familias, alumnos
y compañeros del claustro y personal no docente. El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo. Esta frase célebre de nuestro más universal escritor de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, sirve de inspiración a las palabras que voy a compartir con vosotros en un día tan importante para vuestras vidas. En este camino que hemos recorrido juntos, los profesores, hemos tratado de acompañaros, siendo guías y facilitadores de vuestro proceso de aprendizaje, de manera cercana y casi siempre disponible, pero sobre todo humana. Nuestro trabajo consiste en compartir el conocimiento, pero sobre todo nuestra experiencia, nuestro ejemplo. Ojalá que lo hayamos conseguido. Y además de haber aprendido sobre derecho civil, derecho penal, contabilidad, economía, inglés, diseño gráfico, hayamos podido infundiros los valores de una persona de bien que una persona de bien debe poseer. Nuestra labor como profesores, por supuesto, es impartir clases, hacer exámenes, evaluar, pero especialmente es guiaros hacia el poder del pensamiento crítico y del saber, más allá de los contenidos de las asignaturas, de nuestras asignaturas. Como dijo Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. No podemos desligar una cosa de la otra, ya que buscamos la educación integral de todos nuestros alumnos en la UCV. Poder ayudaros a desarrollar el pensamiento y a saber buscar la verdad ha sido el objetivo primordial. Incluso en los momentos tan difíciles, como habéis mencionado antes, que todos hemos vivido durante la pandemia, hemos intentado con mucho esfuerzo estar a vuestro lado y apoyaros. Y por qué no decirlo, aprender con vosotros también. A adaptarnos a una situación extrema en la que no faltaron momentos críticos y tristes para todos. En esos momentos es cuando las personas demuestran lo mejor de sí mismos. Y así fue como todos logramos, trabajando en equipo, superar los retos que se nos plantearon. Esa experiencia y todas las demás que hemos compartido con vosotros, esperamos hayan calado hondo en vosotros, porque en nosotros sí lo han hecho. En estos años de estudio ya habéis conseguido medio triunfo, con vuestro esfuerzo y madurando personal y profesionalmente. Ahora algunos seguiréis estudiando, otros lanzaréis al mundo laboral, y me gustaría aconsejaros que nunca dejéis de aprender a lo largo de vuestra vida. Sed curiosos y tener siempre espíritu de aprender. Si seguís aprendiendo, no dejaréis de crecer y mejorar. Intentad mejorar y cambiar nuestra sociedad a través de vuestro trabajo y esfuerzo, claro. Y en ese cambio, que ese cambio provenga de un aprendizaje verdadero. Sed empáticos, sed solidarios en vuestras profesiones, siempre intentad poneros en el lugar del otro, sed abiertos de mente. Aprovechad y valorad las oportunidades que se os presentan y ofrecen y pensad en el privilegio que tenemos de poder estudiar, investigar, trabajar, comparado con otros países y personas que sufren guerras y mucha falta de medios. En los momentos de adversidad, buscad soluciones y aplicar vuestros conocimientos, para no caer en la desesperación, aunque el fracaso es parte del aprendizaje. Recordad lo que hemos tratado de compartir con vosotros y no dejéis de contarnos vuestros logros y fracasos. Para nosotros es siempre un motivo de alegría saber qué ha sido de nuestros alumnos y cómo se desenvuelven en la vida profesional y personal. Os deseamos mucha suerte, de verdad, en nombre de todo el claustro, en nuestra nueva andadura y sabed que siempre seréis bien recibidos en nuestra facultad. Enhorabuena a todos, muchas gracias. Tiene la palabra el profesor de la facultad, el doctor Ignacio Rico Sánchez, para proceder a dar lectura a los estudiantes que hoy recibís la beca como símbolo de la finalización de vuestros estudios. Alumnos del grado en Derecho. Espera, Nacho.
Gema Adelaida Almenar Moreno. Patricia Andreu Jiménez. David Blanco Blanco. Lucas Bravo Blasco. Laura Cerdá Ibáñez. Raquel Coy Vilar. Marco Corbalán Domingo. Y Alba Dasí Martínez. María de Diego Jiménez. Alba Fortea Martínez. Eva Francés Blay. Juan García Martínez. Miguel Gil Pradas. Pablo Gómez Martí. Carlos Isern García y David Juárez Ginsante. Sandra Kelfaki Ballester. Emma Llopis Blázquez. Ana Llorens Hidalgo. Pablo Antonio Lloret Quintero. Pablo López Barambio. Alejandro López Tortosa. Pablo Luján Mora. Y Amparo Marco Ferrando. Carla Maronda Tomás. Manuel Martínez Asensio. Daniel Matanza Pulido. Sofía Mateo Hernández. Alba Méndez Soler. Marta Moy Pastor. Alexandra Miaela Morar. Y Carmen Amparo Muñoz Merí. Juan Ignacio Pedros Jiménez. Vicente Peiró Jordá. Mario Pérez Juan. María Pérez Ribes. Carmen Quecedo Alcantud. Javier Ramos Beltrán. Diana Raquel Salvador Rivas. Y José Antonio Sánchez Pérez. Paula María Simó Penadés. Javier Tenyado Matoses. Borja Torres Moy. Salud Úbeda Esteve. Laura Valderrama Galmes. Ana Villamayor Mínguez. Alejandro Rafael Viñals Hueso. Y Kinga Edgorska.
Marta Alabadí Font. José Ramón Alcaraz Moral. Belén Valeriola Pérez. Jorge Manuel Belarte Aparici. Cristina Botella Bea. Paula Bueso López. Fernando José Carvajal Paredes. Y Mireia Dauder Alarcón. Natalia García Ferris. Ignacio Golfe Bonmatí. Tiffany Gualda Barrado. María Elena Hernández Lis. Lara Jorda Blasco. Víctor Malonda Mengual. Vicente Martínez Costell y José Ignacio Miró Baroc. Claudia Navarro Compañ. Rebelino Nkulu Nse Nefono. Laura Ochando Jiménez. Francisco Tomás Pérez López. Alba María Rivero Arnau. Ángela Roberto Olivares. Enrique María Rubio Tarazona. Y Sara Sanz Díaz. Carla Sentí Artés. Inmaculada Serigó Carsí. José María Simó Forment. Sara Torró Barrios. José Luis Trenado Puig. Pau Alexander Valero de la Asunción. Y Viciano Escuder Belén. Alumnos del grado en Criminología. Alejandro Armenta Solana. Jaime Bonet Nicolau. Gloria María Carretero Pérez. Carolina Chávez Guisado. Javier Corzo Rollo. Ángela Devon Genovés. Sara Flecha Garay. Y Marta Lourdes Gallac Calvo. María José Gijón Cárcel. Natalia González Cabeza. Blanca Gregori García.
Patricia Hernández Rius. Miriam Jabaloyes Aya. Andrea Junquera Sáez. María Laoz Torres y Blanca López Mateo. Borja Llorens Bartual. Jorge Magro Martínez. Cristina Martínez Burdeos. Jorge Martínez Castillo. Victoria Martínez Zamora. Salvador Miquel Casanova. Rebeca Monpó Oltra. Y Paula Monfort Hortelano. Claudia Montesinos Pérez. Sandra Montruy González. Xavier Muñoz Vila. Lucía Navarro Navarro. David Nolde Valls. Marta Pascual Peñarrocha. Laura Patiño León. Y Rebeca Perelló Bisquert. Marta Pérez Castañer. Alex Puchades Dasí. Paula Rillo Vicente. Olga Rodríguez Parra. María Safón García. Diego Sansegundo Martín. Natalia Sánchez Galdón. Y Sergio Sánchez Hinarejos. María Regina Sanchidrián Ventura. Elena Santana Rodríguez. Carla Soto Badenes. Ana Subirada García. Miriam Vela Morilla. Jesús Saixo Peiró. Carlos José Hielo Tudela. Sara Folgado Martínez. Claudia Gómez Catalá. Laura Madril Montesinos. Iris del Carmen Peris González. Y Marina Sánchez Agulleiro. Alumnos del grado en AD. Pablo Andani García. Raúl Andani García. Jaime Beneito Grau. Jorge Cervera Giner. Carla Cócera Mezquida.
José Vicente Crespo Lleó y Andra María Dumitru. Luis García Lorente, Alejandro García Ruiz, Joel Coury, Javier Lara Torres, Laura Isabel Marcorey Pérez, Miriam Mondelo Prospero, María del Carmen Ojeda Arqueros, Jeffrey Javier Ortiz Páez. José Luis Palmer García, Guillermo Pastor Molina, Pablo Pérez Amorós, Ismael Portales Molina, Raquel Rodríguez Zapata, José Antonio Roch Tolosa, Gema Ruiz Pérez Robles, Ignacio Sáez López. José Alberto Saiz Egea, Sara Soriano Herrero, Hugo Daniel Sorondo González, Sonia Zamora Real, Amparo Blesa Hernández, Miriam González Ollero, Roberto Rodríguez García y Gonzalo Valcárcel de Diego. José Francisco Almiñana Escribá, Pablo Domingo Torres, Jorge Gamón Compañ, Jorge Gómez Lobos Songel, Estela Molina Hungría, Vicente Pérez Blanquer, Jacobo Sebastián Musoles y Ramón Enrique Aznar García. Ana Igmagui Bedex, Rodrigo Estevez Galeano, Isabela Grace Forbes, María García Ferrando y Elena Martínez Calvache. Alejandro Monpó Lázaro, Sara Anna Triana García, Ignacio Vela Mayordomo, Pablo Vela Mayordomo, José Ángel Cañizares Yorca, Alba Poveda Orón, Ricardo Ruiz Melchor,
Carlos Segarra Marco, Bernardo Girona Martínez, Francisco Javier Pulido Arribas, alumno del grado en Gestión Económica o Financiera, David Miota Hurtado. Continuamos con el grado en Multimedia. Miguel Arego Céspedes. Victoria Hongpei Arteaga del Olmo. María Edna Beltrán Hume. Joshua Vladimir Benavides Castillo. Borja Bernal Mateu. Alba Cuenca García. Sergio García Arenes y Teresa Gómez López. Lucía Hueso Jorge. Iván Ibáñez Juárez. Víctor Larroca González. Lucía Liberós Torromé. Atenea Llopis Méndez. Emilio José Marcos Aznar y Sara Molina Crespo. Lorena Morillas Nuin. Andrés Ortega Montoya. Natalia Pérez Bou. Ramiro Soler Paricio. María Terol Insa. Jorge Vela Herrero y Nina Vidal Tortosa. Y volvemos en último lugar con alumnos del grado en Derecho. Carmen de San Román Gonzalvo. Jazmín Cano. Salva Sabates y Carlos Abril Segura.
Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, la doctora Núria Martínez Sanchís. Buenas tardes a todos. Señor cardenal, señor rector, capellán mayor, autoridades académicas, querido decano adjunto, querida Ruth, claustro de profesores, muy queridos alumnos de los grados de Derecho, ADE, Criminología, Gecofin y Multimedia, queridos padres, familiares, señoras y señores. Bienvenidos todos a este solemne acto de graduación. Hoy es un día especial para todos vosotros y, por qué no decirlo, también para nosotros. Voy a intentar ser breve y resumir mis palabras en una confesión, en un par de consejos y en un ruego. La confesión es que estamos muy orgullosos de vosotros, por todo vuestro esfuerzo y trabajo, tan intenso a lo largo de estos últimos 4 años, con las dificultades adicionales derivadas de la pandemia. Esfuerzo que ha tenido su recompensa y hoy alumbra en algo tan importante para vosotros como es vuestra carrera profesional, dentro de vuestra carrera profesional, como es vuestra graduación. Tenéis derecho a un sano orgullo, pero no dejéis de lado la gratitud y el agradecimiento a todas aquellas personas que os han acompañado durante todos estos años, que han contribuido a vuestro desarrollo como personas y que os han orientado para que seáis buenas personas y excelentes profesionales. Entre ellos, me gustaría resaltar, y sin perjuicio de vuestros profesores, a vuestros padres. Ellos también han sufrido en silencio y de forma callada vuestros desencuentros con algunas asignaturas, vuestros contratiempos, pero también han celebrado los éxitos y la consecución de vuestros objetivos. Permitidme que os diga que habéis hecho un buen trabajo y mi más sincera felicitación por la graduación de vuestros hijos. Estamos muy agradecidos de que hace 4 años nos eligierais para estudiar con nosotros. Es una responsabilidad muy grande, pues sabemos lo que significa entregar años de vuestra vida. Todo un orgullo y un honor. Esperamos que en estos 4 años os hayamos ayudado a ser buenos profesionales, pero sobre todo que os hayamos ayudado a crecer como personas de bien. Me vais a permitir un par de consejos. El primero es que no perdáis nunca el entusiasmo y la ilusión en la formación y en el aprendizaje. La sociedad presenta nuevos retos y se hace necesario que estemos formados para afrontarlos con garantías. Buscad siempre la excelencia para ofrecer siempre lo mejor de vosotros. Sed curiosos, inquietos, críticos, incluso con vosotros mismos, sin olvidar la humildad, y apoyaros en vuestros maestros y compañeros para obtener las mejores respuestas ante la dificultad surgida, pero siempre sustentadas en el estudio continuado, obligado e imprescindible para ser un buen profesional. Siento daros hoy una mala noticia, pero nunca vais a dejar de estudiar. Mi segundo consejo es que seáis personas de servicio. Sois o seréis lo que servís. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el que no vive para servir no sirve para vivir. También el Papa Francisco recordaba hace unos años en su misa campal en la Plaza de la Revolución de La Habana que quien quiera ser grande debe servir a los demás y no servirse de los demás. Servir significa cuidar la fragilidad, cuidar a los frágiles de las familias, de vuestro entorno y de la sociedad en general. Por último, finalizaré mis palabras con un ruego. No nos olvidéis nunca. Formáis ya parte de la gran familia de la Universidad Católica de Valencia. Esta es vuestra casa y en lo bueno y en lo malo estaremos siempre aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestro afecto y enhorabuena por vuestra graduación. Disfrutad de este día con vuestras familias, que con tanta generosidad os han ayudado y contribuido a vuestro éxito. Muchas gracias y hasta siempre. Buenos días. Un saludo a todos. Don Antonio, gracias por acompañarnos y por presidir este acto de graduación.
Un saludo al equipo de Canal, a los profesores, a las familias y a vosotros, egresados. Mis primeras palabras deben y quieren ser de felicitación a quienes hoy celebráis el logro conseguido. Sois ya graduados en Derecho, Criminología, ADE, GECOFIN y Multimedia. Una felicitación que quiero hacer extensiva a vuestros familiares y amigos, con mención especial a vuestros padres y madres. Solo ellos saben cuánto han sufrido por vosotros y con vosotros desde que os recibieron en sus vidas de una vez para siempre. Cuántos desvelos, cuántas inquietudes. Pero es verdad que son también muchas las alegrías que nos dais los hijos. Hoy es uno de esos momentos de alegría. Vuestros padres, de nuevo de manera discreta, a vuestra espalda, os están acompañando orgullosos y felices. Por favor, queridos alumnos, poneos de pie, daos la vuelta, buscadlos con la mirada y dadles el aplauso que merecen. No dejéis nunca de agradecer. Espero que seáis jóvenes, hombres y mujeres, de memoria agradecida, capaces de reconocer que vuestras capacidades, vuestra inteligencia y, lo que es más importante, vuestra propia vida, son un regalo que habéis recibido y que debéis cuidar y hacer crecer con la mirada puesta en el fin último de toda persona, ser feliz. Todos los que estamos hoy aquí buscamos eso, la felicidad. Sin embargo, vemos mucha gente que no es feliz, quizá incluso alguno de nosotros. Si es así, preguntémonos dónde ponemos nuestra esperanza de felicidad. Quizá la busquemos en el poder, en el dinero, en la fama o en los placeres de una vida superficial. Y ahí, queridos jóvenes, no está la felicidad. Una vida plena, una vida lograda, la felicidad, en definitiva, tiene que ver con la capacidad de amar al otro, de vivir en función del otro. Sed generosos, no vayáis a mínimos, comprometeos a fondo, de manera especial con quien más os necesita. La situación que vivimos en este momento de la historia reclama hombres y mujeres como vosotros, competentes y generosos, que se pongan al servicio del bien común. Recordad siempre que hay más dicha en dar que en recibir. Confío en que vuestro paso por la UCV haya despertado en vosotros un deseo de buscar la verdad con minúscula y la verdad con mayúscula, porque no lo olvidéis, la verdad existe y se puede alcanzar. No renunciéis a ello, no dejéis de buscarla. La verdad, queridos egresados, es la que nos hace libres. Libres para actuar en conciencia, una conciencia que debéis de formar de manera permanente a lo largo de vuestra vida y a la que debéis ser siempre fieles. Con la conciencia no se negocia. Hoy vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto, del pensamiento único, donde se arrincona, se señala a quien piensa distinto. Pero no tengáis miedo a ser contracultural, a ser rebelde frente a la cultura dominante. Es precisamente la verdad la que os dará la fuerza para ir contracorriente hacia la libertad, una libertad plena para la que habéis sido creados. Muchos de vosotros desarrollaréis vuestra carrera en la empresa privada y llegaréis a puestos de dirección. No olvidéis nunca que las personas constituyen el patrimonio más valioso de toda empresa. En las decisiones estratégicas, los criterios no pueden ser exclusivamente de naturaleza financiera y comercial. A quienes hoy os graduáis en multimedia y artes digitales, os animo a que seáis referentes en vuestro campo profesional, no solo por vuestro saber técnico, sino también por vuestro compromiso con el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana.
A los criminólogos os pido que tengáis siempre presente a la víctima. Tratar de hacer justicia a la víctima y no de ajusticiar al agresor. Apostad por una justicia humanizadora, genuinamente reconciliadora. Y a vosotros, juristas, os animo a no someteros a una concepción positivista del derecho. Defended siempre un derecho que garantice la libertad y la dignidad de la persona. No quiero acabar sin agradecer a todos vuestros profesores y al personal de Administración y Servicios de la Universidad todo lo que han hecho por vosotros durante estos años. Y en el nombre de todos ellos y como rector, os reitero mi más sincera enhorabuena. Confío en que llevéis siempre en el corazón a la UCV, que se os reconozca siempre por ello y que la sintáis como vuestra casa, ese sitio al que uno siempre puede volver. Enhorabuena y muchas gracias. En primer lugar, perdón por haber llegado un poco tarde. He estado celebrando la Santa Misa en la Catedral. Me he acordado de vosotros. Enhorabuena a todos, a los alumnos, a los profesores, a la universidad y a los padres. Es conmovedor en todas las graduaciones, como cuando el señor rector alude a la familia y os ponéis de pie, como los padres os buscan y vosotros los busquéis a los padres. Eso es realmente lo que debe de ser una sociedad vertebrada. Y para eso, la sociedad vertebrada también es necesario el derecho. Felicito a todas las ciencias jurídicas, sociales y económicas. Es base de nuestra sociedad que haya un derecho, que haya respeto a una justicia, que haya respeto a una solidaridad y al bien común que hemos de edificar entre todos. En estos momentos tenéis un papel muy grande en la sociedad, una sociedad que está tambaleándose, porque falta derecho, porque no se respeta el derecho, la justicia, porque además también se inventan nuevos derechos que no tienen nada que ver con el auténtico derecho. Tenéis un papel grande, una sociedad donde las democracias están también tambaleándose. Hay que fortalecer la democracia y los sistemas sociales que integren a la sociedad y vertebren a la sociedad, con una economía que sea justa y equitativa, una economía donde no haya desigualdades sociales. Para eso os brindo que, con las enseñanzas que habéis recibido, que profundicéis en la doctrina social de la Iglesia, donde daréis mucho fondo y razones para ejercer vuestra profesión. Y también os digo, hoy es un domingo muy especial. No hay casualidades, Dios lo ha querido así. Es el domingo del buen samaritano. En el buen samaritano tenéis el criterio para verdaderamente ejercer vuestras profesiones, todas, desde derecho hasta multimedia. Todas las profesiones tienen que ver con esa actitud fundamental del buen samaritano, que es no dar rodeo y pasar de largo de que tiene necesidad. Estáis para ayudar a los necesitados. Estáis para que la sociedad nuestra no pase de largo de las necesidades de los hombres, sino que realmente se acerque a ellos y les consiga que las heridas sean superadas, que la justicia sea restablecida y que sean llevados a donde hay calor y cobijo de hogar. Sed vosotros ese hospital de emergencia del que habla tantas veces el Papa Francisco. Sed eso. Vuestras profesiones están para ser hospital de emergencia, hospital de urgencia. Pues eso sois vosotros. Os felicito a todos y espero mucho de vosotros. Me ayudaréis cuando lo pida, le ayudaréis, ¿verdad que sí? Y os lo pido ahora desde ya, ayudadme. Nos ponemos de pie. Padre de bondad,
te damos gracias por la oportunidad que has dado a estos jóvenes de culminar sus estudios en esta universidad. Gracias por las familias, por el cariño y el ánimo que les han dado. Gracias por sus docentes, que día a día se han esforzado por ofrecerles lo mejor de sí mismos, para que estuviesen bien preparados para la vida. Gracias, Señor, por los vínculos de amistad que han establecido estos jóvenes en estos años, por estar unidos en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad, porque han sabido descubrir tu presencia y se han esforzado por dar lo mejor que hay en sus corazones. Señor, en tus manos queremos poner a estos jóvenes que terminan su formación en esta universidad. Bendice sus vidas, sus proyectos, sus anhelos. Haz que siempre tengan la capacidad de valorar a las personas que tienen a su lado y los dones que tú les ofreces, y así encuentren mayores motivos para darte gracias. Bendice a sus familias y haz que continúen acompañándolos, y que en el corazón de estos jóvenes arda siempre el deseo de servir, de amar a los demás y de ser testigos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en pie para interpretar el Gaudeamus Igitur. Al finalizar el acto, abandonará la sala en primer lugar la comitiva académica. Y ahora, antes de partir y de disfrutar de la educación que habéis recibido, simplemente que no estéis solos. Vais a construir una nueva sociedad basada en el derecho, basada en la justicia, basada en las relaciones humanas auténticas, donde nadie pase de largo de estar necesitado. Una sociedad donde compartamos, una sociedad verdaderamente humana como Dios la quiere. Y como Dios la quiere, necesitamos su ayuda, su apoyo, su bendición. Y os doy la bendición como alto final. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro Señor es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Enhorabuena y adelante. Se levanta la sesión.